¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Gálatas capítulo 5 versículo 25. ¿Cómo andemos también por el Espíritu? Gálatas capítulo 5 versículo 25 es parte de un conjunto más amplio de instrucciones que abordan la vida cristiana. El versículo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Algunas traducciones expresan esto como andemos guiados por el Espíritu, Nueva Versión Internacional. El concepto de andemos guiados trae a la mente un baile formal, donde el hombre a menudo inicia y la mujer lo sigue. Ambos bailarines sobresalen cuando se mueven en sincronía, lo que significa que la mujer sigue el paso del hombre. Teniendo en cuenta que la Iglesia es la novia de Cristo, esta analogía parece adecuada para ilustrar lo que significa mantenerse en sintonía con el Espíritu. El Espíritu inicia la danza al convencer a los pecadores de su necesidad de salvación a través del testimonio del Evangelio. Juan capítulo 16 versículos 8 al 11, versículo 13. Hechos capítulo 2 versículo 37. También regenera nuestro espíritu en un acto que Jesús llama nacer de nuevo. Juan capítulo 3 versículos 5 y 6. Tito capítulo 3 versículo 5. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Respondemos a la convicción del Espíritu al tener fe en la persona y la obra sacrificial de Cristo. Juan capítulo 3 versículo 16. Romanos capítulo 3 versículos 22 al 24. Gálatas capítulo 2 versículo 16. La danza se pone en marcha cuando comenzamos a vivir por el Espíritu. Aunque la instrucción de Pablo puede sonar abstracta, tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. ¿Cómo nos mantenemos en sintonía con el Espíritu? 1. Seguir los deseos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5 versículo 17, Nueva Traducción Viviente, Pablo explica que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Como cristianos, experimentamos una batalla entre deseos en competencia. Pablo mismo reconoce la lucha que tuvo en su vida personal en Romanos capítulo 7 versículos 19 al 25. Una forma de andar por el Espíritu es ceder a los deseos piadosos que se manifiestan en nosotros. Filipenses capítulo 2 versículo 13, Nueva Traducción Viviente, afirma que pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esta es una verdad reconfortante porque significa que no debemos depender únicamente de nuestra fuerza. Cuando sentimos el deseo de hacer algo piadoso, debemos obedecerlo. También debemos ser sensibles a la convicción del Espíritu cuando pecamos. 2. Mora en las Escrituras. Volviendo a la analogía del baile, imagina que la mujer no sabe los pasos de baile. Ella sería incapaz de mantener el paso. De manera similar, ¿cómo podemos seguir el paso del Espíritu cuando no estamos familiarizados con los principios de Dios? Sería imposible. Solo a través de las Escrituras podemos entender los pasos piadosos que debemos dar. El Espíritu no introduce nuevas enseñanzas, sino que nos recuerda lo que ya está contenido en la Biblia. Juan capítulo 14 versículo 26, Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 al 12. Las Escrituras también renuevan nuestras mentes, transformando la forma en que pensamos. Romanos capítulo 12 versículo 2, Efesios capítulo 4 versículos 23 y 24. Además, sumergirnos en las Escrituras reduce la influencia del pecado sobre nosotros. Necesitamos comprometernos con la palabra de Dios diariamente. 3. Examine la fruta. Pablo contrasta los resultados de ceder a nuestra naturaleza pecaminosa con el fruto que resulta de obedecer al Espíritu. Los actos de la carne son obvios: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, ataques de ira, ambición egoísta, disensiones, facciones y envidia, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Les advierto, como lo hice antes, que los que viven así no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 23.
El fruto del Espíritu son características piadosas que se producen en nuestras vidas cuando seguimos al Espíritu y nos sometemos a sus deseos. En pocas palabras, el Espíritu nos influye para querer obedecer los principios de Dios en situaciones específicas, y cuanto más elegimos obedecer, más se manifiestan estos rasgos piadosos en nuestras vidas. 4. Prioriza el amor. En Gálatas capítulo 5 versículo 13, Nueva Traducción Viviente, Pablo enfatiza que, aunque estamos libres de los requisitos de la ley, esta libertad no debe usarse para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa. En cambio, estamos llamados a usar la libertad para servirse unos a otros por amor. Existe una conexión entre mantenerse en sintonía con el Espíritu y servir a los demás con amor. El amor bíblico implica la decisión de tratar a los demás de una manera que agrade a Dios. Escudriñamos las Escrituras para saber cómo quiere Él que nos relacionemos tanto con los hermanos cristianos como con los incrédulos, y luego obedecemos. El amor también influye en cómo vemos a las personas, incluidas aquellas que son difíciles. El amor es el regalo más grande de todos, y debemos priorizarlo. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 13, capítulo 14 versículo 1. 5. Depende de Dios. Nunca debemos cometer el error de pensar que podemos seguir la dirección del Espíritu por nuestra cuenta. Requiere una elección consciente de nuestra parte para rendirnos a Él, pero el poder no proviene de nosotros. Necesitamos reconocer nuestra necesidad diaria de Dios y mantener la comunión con Él. Una mentalidad de dependencia de Dios comienza con la cruz, que revela nuestra incapacidad para reconciliarnos con Dios a través de nuestra obediencia a la ley. La cruz también demuestra la justicia y la misericordia de Dios cuando tomó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados en la persona de Jesús. Nuestra esperanza radica en esta verdad, y todo lo que hacemos como cristianos debe surgir de confiar en la gracia de Dios. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.